Buenas tardes, mi nombre es Renzo Saavedra, soy profesor de Derecho Civil y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Católica y en algunas otras universidades de Lima. En verdad, la consulta sobre si hay algún punto de divergencia entre el análisis económico del derecho y el derecho civil creo que es una pregunta equivocada. En realidad estamos hablando de un tema de fondo, el derecho civil, y un enfoque al derecho como es el análisis económico del derecho. Así que no creo que exista una discrepancia en cuanto a contenido, porque justamente sus contenidos son sustancialmente diferentes en cuanto a lo que les preocupa como materia de estudio. Al análisis económico del derecho le preocupa el implementar mecanismos de análisis jurídico, y al derecho civil lo que le preocupa es construir una serie de figuras jurídicas que expliquen o que viabilicen operaciones de seres humanos, empresas, etc. Entonces, creo que la pregunta no es tan exacta, sino deberíamos decir cómo funciona la relación entre el análisis económico del derecho y el derecho civil. Yo creo que esa es la pregunta exacta. Es como la pregunta natural de cómo puedo yo estudiar derecho civil, y puedo estudiarlo de múltiples maneras, desde un enfoque sistemático o dogmático, desde un punto de vista comparatista, desde un punto de vista de análisis económico del derecho, desde un punto de vista psicológico, económico, antropológico, y es una infinidad de materias y de maneras de estudiar el derecho y el derecho civil en particular. Entonces, creo que no debemos confundir y debemos dejar atrás ya esta aparente antipatía que existiría entre el derecho civil como rama de estudio y el análisis económico del derecho como método de aproximación al mismo. Creo que restringir esta relación a una relación conflictiva es un aspecto que debemos dejar ya atrás, y es el momento, creo, oportuno. A ver, una de las cosas que se ha discutido, y más ha sido lo que ha expuesto el doctor Mario Castillo en su presentación sobre la materia. Él sostenía que no hay objeción o que la existencia del derecho civil es indiscutible. Creo que no hay que confundir la vigencia desde un punto de vista legal con la vigencia entendida como actualidad y como aplicación inmediata en la realidad por parte de los operadores jurídicos. Evidentemente no estoy asumiendo los supuestos en los cuales la ley es imperativa, en cuyo caso la respuesta es una perogrullada, obviamente está vigente. Lo que a nosotros nos preocupa son las normas que no son imperativas, sino justamente las normas que son dispositivas, y allí encontraremos que el análisis económico del derecho sí ha brindado propuestas distintas de aproximación a la realidad jurídica. Y eso creo que es el primer gran tema que hay que identificar como aporte del análisis económico, que también podría ser un aporte que podría dar cualquier otro enfoque del derecho a un campo concreto de estudio, como el derecho civil, o el derecho penal, o el derecho tributario, o cualquier rama que se les pueda ocurrir a ustedes o a mí. Y ahí viene mi pregunta sobre la utilidad o sobre la trascendencia que podría tener el AED en el campo del derecho civil. Y en el derecho general también creo que valdría la pena detenernos un segundo. En mi opinión, algo que no se ha explicado de manera correcta es este debate entre la autonomía del derecho y el carácter inter y pluridisciplinario que debe tener el estudio del derecho. En la exposición justamente del doctor Mario Castillo queda claro que él tiene una opción de autonomía del derecho, de palabras textuales: el derecho se estudia a través del derecho. Y creo que esa es una visión bastante limitada del derecho en la actualidad. Obviamente la posición del doctor Castillo es absolutamente respetable, pero yo no la acojo por una razón bastante sencilla de explicar. Como el derecho explica una multiplicidad de interrelaciones humanas, para comprender el derecho se requiere justamente esta interdependencia de enfoques, ciencias sociales y de más perspectivas que nos puedan aportar. Yo puedo explicarlo de manera bastante limitada en el aspecto temporal. Pienso simplemente en las teorías del siglo XIX, finales del siglo XIX, a las cuales estudiaron los juristas alemanes para entender el proceso volitivo de exteriorización de una voluntad.
y de formación de voluntad, que fueron utilizados por ellos para explicar justamente la teoría del negocio y que hoy por hoy todavía seguimos utilizando para explicar esa diferencia entre voluntad, voluntariedad, que desde un punto de vista estrictamente jurídico no existía previamente, fueron aportadas justamente por la vinculación entre abogados y psicólogos y psicoanalistas, que generó y enriqueció no solamente el discurso jurídico, sino que ayudó a explicar aquellos aspectos que el derecho quería regular, pero que no tenía el aspecto técnico para responder. Entonces allí ya uno encuentra las primeras grandes ayudas que el enfoque inter y multidisciplinario puede darle al derecho. Y ojo, ciertamente no es un tema novedoso. Le estoy poniendo un ejemplo de hace ya más de 100 años. Estamos hablando de 130, 140 años. Entonces, discutir hoy si la interdisciplinaridad o la discusión sobre la autonomía del derecho se mantiene, creo que ya es un debate que debe dar paso a una asunción distinta. El derecho, como cualquier otra disciplina humana, es multidisciplinario, es interdisciplinario y tiene que aprenderse y estudiarse de esa manera. En el caso de la economía, habrán materias que indudablemente tienen un matiz tan fuerte de economía que sería un desatino no estudiarlo de esa manera, como por ejemplo el análisis de derecho a la competencia. Es absurdo no estudiar el derecho a la competencia con factores económicos, no se podría comprender. Lo mismo pasa con la regulación. Estudiar los incentivos de cómo se comporta un ser humano conforme recibe una regla de responsabilidad civil, subjetiva o objetiva, es fundamental justamente para entender cómo debemos regular. Y eso creo que no debemos olvidarlo. Y si pasamos a psicología, o pasamos a antropología, o a cualquier otra disciplina o ciencia social, llegaremos a conclusiones sustancialmente conformes. Creo yo que ya esta discusión clásica de hace más de 70 años sobre si el derecho debe ser puro, una teoría pura del derecho, ya no es tan vigente en la mayoría de ámbitos de desarrollo jurídico. Creo que solamente queda en algunos recovecos de discusión clásica del derecho. De acuerdo, o sea, el doctor Castillo dice algo en lo cual sí estoy de acuerdo. O sea, no se puede estudiar derecho o no se puede pretender saber derecho sin saber derecho. Eso es incuestionable. Y creo también como él que en algunos casos en el Perú se ha generado una errada tendencia a solamente estudiar el aspecto, por ejemplo, del AED puro y no ser consciente de las diferencias que puede importar una opción legal concreta, por ejemplo, en incentivos. Y eso es algo que sí hay que cuestionar y sí debemos desaconsejar como mecanismo de aproximación al AED o al derecho civil o a cualquier otra rama y enfoque del derecho. Ahí estoy de acuerdo. Tampoco voy a decir algo en lo cual creo que vamos a coincidir con el doctor Castillo. Tampoco creo que el derecho vaya a tener que dar una marcha atrás a cualquier posición, si es que la economía le demuestra malos incentivos o malos resultados económicos. Tampoco eso estoy afirmando. Y creo que el doctor Castillo, cuando cuestiona justamente esta posición del AED, él está incurriendo en una sobregeneralización. Él está cuestionando a lo que se conoce como el mainstream del law and economics o la posición más extrema de análisis económico del derecho. Y eso es algo que ya, en mi opinión, ya es reiterado. Ya creo que más de una vez me han escuchado las personas que siguen a IUS 360 la necesidad de estudiar los diferentes enfoques o corrientes o escuelas dentro de la escuela positiva, las escuelas normativas, las escuelas funcionales del análisis económico del derecho, sin siquiera entrar a discutir las escuelas de análisis psicológico y de derecho. Si nos quedamos solamente en la parte económica clásica, que es enfoque positivo, enfoque normativo y enfoque de public choice, lo que ha dicho el doctor Castillo solamente se circunscribe a lo que es la escuela positiva. La escuela normativa del análisis económico del derecho jamás pediría que el derecho dé marcha atrás por un factor meramente de eficiencia. Ya el propio Calabresi hace ya más de 50 años
sostenía que algunos de los factores por los cuales se podía preferir una solución subóptima desde un punto de vista económico era justamente los valores morales o valores de alguna otra característica que en el mundo del derecho podría ser la coherencia, la seguridad jurídica, lo que ustedes deseen denominar. Entonces yo creo que no es que el derecho, por la incorporación de variables económicas o la incorporación de variables de otras ciencias sociales, dejará de ser derecho. Simplemente estoy enriqueciendo el análisis. O para usar un término que el propio Castillo utiliza, estamos complementándolo. Pero la complementariedad de este enfoque tiene que estar reconocido de raíz y no creo que deba ser considerado como un tema excepcional. Yo entiendo que hace 50 años, cuando comenzó la corriente de Law and Economics moderna, se podía discutir el carácter excepcional del análisis económico del derecho en cuanto a la aplicación al derecho clásico. Yo creo que hoy por hoy se puede utilizar con total libertad a cualquier materia y a cualquier pregunta con relevancia jurídica, siempre y cuando cumpla una única condición, que uno formule la pregunta desde un punto de vista funcional. Si uno, en cambio, formula una pregunta de naturalezas jurídicas, es incuestionable que el análisis económico del derecho tendrá muy poco que aportar, si es que tiene que aportar algo. O sea, pongamos un ejemplo muy sencillo, o sea, el dilucidar si algo es, desde un punto de vista jurídico, un resarcimiento o una indemnización para aquellos que consideren la diferencia conceptual entre estas dos categorías, pues el AID no va a poder aportar demasiado. En cambio, si yo pregunto, ¿cuándo es importante utilizar un resarcimiento como mecanismo de disuasión? Evidentemente el análisis económico del derecho me aportará. Si mi pregunta es, ¿cuándo debo imponer una regla por defecto en un contrato y cuál debe ser dicha norma? Entonces, nuevamente el análisis económico del derecho me brindará una respuesta. Creo que depende mucho de algo tan sencillo que en las aulas de derecho de Perú no se suele educar, es la pregunta que te formulas. Uno debe aprenderse a hacer las preguntas adecuadas para elegir luego qué método es el adecuado para responderlas. Por una última tema que me interesaría sobremanera conversar es esta observación que hace el doctor Castillo sobre, díganme ustedes, ¿qué figura jurídica del Perú ha quedado derogada o ha quedado inaplicada en un caso determinado por el análisis económico del derecho? Yo no soy un defensor del análisis económico del derecho, pero sí soy un defensor de enriquecer el análisis jurídico con otros enfoques. Eso yo sí abrazo como idea. Y creo que nuevamente la pregunta está mal planteada. Está planteando la idea de, claro, una rama del derecho o un enfoque del derecho ciertamente no va a poder derogar una institución jurídica por sí misma, porque para empezar no es su rol. Y además, aun cuando fuese su rol, quien debe determinar o elegir qué va a suceder es justamente el legislador. Si lo hará por factores doctrinales, teóricos, muchas veces no lo sabremos, solamente quedará en quienes formularon la propuesta. Pero lo que verdaderamente deberíamos preguntarnos es lo que comentábamos hace unos minutos: ¿cuánto ha modificado el comportamiento de los agentes económicos y de los operadores jurídicos la comprensión de algunos elementos económicos e incluso la preferencia por algunos y la omisión de algunas otras figuras jurídicas? Y yo creo que en eso sí ha aportado el análisis económico del derecho. Nos hemos percatado, o la sociedad jurídica se ha dado cuenta de que hay mecanismos que hemos considerado buenos o consistentes teóricamente, pero que al final del día no nos han aportado demasiado. Y pienso en figuras que el análisis económico del derecho peruano no ha criticado necesariamente. Pensemos en las penalidades, que es un tema recurrente en cualquier negociación contractual, y hoy sabemos con relativo cuidado y con atenciones que si queremos lograr un adecuado cumplimiento de
de las condiciones y obligaciones asumidas en el contrato, pues se requerirá unas penalidades no solamente de alto margen, que es lo que tradicionalmente se consignaba, sino en qué momento se utiliza el mecanismo de indemnizaciones, resarcimientos o penalidades, cómo se deben pactar, cuáles son los criterios que deben evaluarse, el beneficio de la víctima, perdón, el beneficio que obtiene el incumplidor, la pérdida que sufre la víctima, cuáles son las variables y ecuaciones que uno determina. Y esas, afortunadamente, nos lo ha dado el análisis económico y derecho. Si interpretamos también cuán difícil es mensurar la litigiosidad de alguna cláusula contractual, hoy por hoy también lo hemos aprendido, ciertamente a trompicones y con esfuerzos, gracias al aporte del análisis económico y derecho. Creo que esos son los aportes que uno puede reconocer. Es como si a un académico nos preguntase si tu opción para ser válida desde un punto de vista teórico tiene que ser avalado por la elección de un legislador, y eso creo yo que no es la respuesta correcta, porque con eso estaríamos asumiendo que lo que hace el legislador, uno, es lo correcto y dos, es lo mejor para la sociedad, y creo que eso, y por ahí no va la cosa. La cosa va por identificar realmente qué es lo mejor, abocarnos y esforzarnos desde nuestros puntos concretos en la academia o en el desarrollo profesional para buscar que eso correcto, o lo que pensamos que es correcto para la sociedad, pues llegue alguna vez a ser ley, ¿no? Muchas gracias.